Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Acaban de llegar. Hasta que estalló la guerra. ¡Fascistas! Justo cuando peor me venía. Hombre, vértigo siempre. De hecho, tuve vértigo cuando afronté también documentales. Yo el documental recuerdo el de Camarón. El de Camarón me dio mucho vértigo porque estamos hablando de iconos muy grandes de la cultura española que forman parte de nuestra cultura histórica realmente. Gila es lo mismo. Gila es un icono cultural del siglo XX, está considerado padre del humor. Podría haber hecho un documental y hubiera sentido menos vértigo seguramente, pero creo que en el riesgo es donde están las cosas interesantes, y contar la vida de Gila a través de su viaje iniciático en la guerra civil cuando él tenía 18 años, creo que era la mejor forma de contar el espíritu de todo lo que es no solo Gila, sino la cultura española y cómo superamos esa tragedia tan grande que nos dejó tan marcado como la guerra civil, ¿no? Sí, porque queríamos tratar, creo que las guerras se pueden tratar desde un punto de vista político y por supuesto que tienen su tratamiento, pero nosotros queríamos tratarlo como el absurdo de la guerra, o sea, como antibelicismo, hacer una fábula, un cuento a través de los ojos de Gila del absurdo de la guerra y de lo que significa esto. ¿Y qué es lo que significa esa palabra, esa frase que él siempre dice, es el enemigo que se ponga? Pues que el enemigo podría ser él también, o sea, y más en una guerra civil. En una guerra civil los jóvenes son los primeros que tienen que ir a luchar, y tienen que ir a luchar en un bando o en otro, y se tienen que pelear posiblemente con sus vecinos o incluso con sus familiares, o incluso no saben a dónde tienen que atacar, quién es el enemigo, dónde está. Con todo esto jugamos en la película y creo que es lo que hace interesante esa visión de Gila, ¿no? De resaltar lo absurdo, lo cotidiano de la guerra, pero sin embargo nosotros lo recordamos como algo grande, como algo que traumatizó a un país, como es normal. O sea, estamos hablando de una película tremendamente actual, porque ahora mismo hay, desgraciadamente, sigue habiendo guerra, sigue habiendo polarización de extremos políticos y sigue habiendo límites al humor. Yo creo que Gila se lo cargó todo, lo explotó por los aires en el momento en que salió al teatro en el año 51 y empezó a hacer el monólogo de la guerra. Claro, es que ahora dices, vale, sobrepasar los límites del humor, ¿qué te puede llevar? Pues un linchamiento en redes sociales, pues que se pasa rápido. O sea, es que en aquella época te podían meter en la cárcel, te podían matar, te podían censurar. Estamos hablando de una represión dictatorial. O sea, estamos hablando del franquismo, la posguerra, donde los perdedores están muy perdidos, nunca mejor dicho, y los ganadores están con el trauma de una guerra. O sea, todo es muy gris, todo es muy serio. Que Gila salga a un teatro y se arriesgue a hacer bromas de lo que nadie hacía broma en ese momento, que es la guerra, pues claro, fue un valiente, fue un visionario. Le salió bien, porque al final ese tratamiento naif, inocente de ese personaje medio tonto que llama al enemigo para que ataquen más tarde porque coincide con la hora del fútbol, ese tipo de cosas, a España le hizo mucha gracia, claro, y entonces la gente empezó a ver que se podía reír con el dolor que aún tenían por la guerra. Es un equilibrio complejo. Tú me has hablado antes del universo de Oliver, mi primera película de ficción. Ahí yo ya jugaba con los géneros, jugaba con los tonos. Yo creo que en la mezcla es donde está el equilibrio exacto. En este caso estaba claro que lo primero que se te viene a la cabeza es la comedia. O sea, no puede haber una película de Gila sin que te rías. Entonces, esto es lo que me llevó sobre todo la primera mitad de la película. Una aventura prácticamente, un coming of age, ¿no? Un personaje de 18 años que va a madurar a través de un evento que le está tocando vivir en el peor momento que le venía, como él dice, ¿no? Una guerra civil que le estalla en la cara en el mejor momento de su vida. Hemos hablado mucho de la pandemia que le estalló a los jóvenes de 18 años en su mejor momento. Pues imagínate una guerra civil, ¿no? Ahí es donde entra la comedia en su máximo esplendor, cuando conoce a los demás personajes, cuando hacen pandilla, cuando tienen que superar vicisitudes y obstáculos menores todavía, ¿no? Pero claro, el enemigo siempre está ahí, latente, y la guerra siempre está acechando, hasta que de pronto
les llega, porque eso sí lo tenía claro. En esta película había que dar ese cambio y había que mostrar la tragedia absoluta, la guerra, las consecuencias de lo que tuvo aquello y cómo lo contaba Gila. Y ahí es donde esta película se convierte en una tragedia para al final acabar como un drama y como un alegato antibelicista e incluso épico, ¿no? Al final, la épica del Gila convirtiéndose en sus dibujos y saliendo al teatro a ser él mismo el que se expone y el que va a pasar a la historia después como padre del humor de España. Pues mira, yo creo que me ayudó también otra vez el universo de Oliver el tener que ponerle a las espaldas de una película a un niño. Pues aquí no me daba miedo tener que ponerle a las espaldas una película a un joven desconocido. Creo que le iba a venir mejor a la película, porque el Gila joven no lo conocemos nadie sabemos cómo era, conocemos al Gila mayor. Entonces todo lo que yo quería que nos hiciéramos en la cabeza, que era el Gila joven, tenía que ser con un actor que no fuera conocido, porque si es famoso ya estás viendo a esa persona haciendo de Gila joven. Yo quería que pareciera que alguien que encontráramos tenía el espíritu de Gila y lo hemos traído prácticamente del pasado y lo hemos colocado delante de la cámara para que el espectador vea al Gila de joven. Claro, eso era complejo, porque con Velo Casting, las chicas de Velo Casting, había que buscar al Gila. Y eso no es fácil porque estamos hablando de un personaje mítico que es muy difícil de interpretar. Ahí apareció Óscar, caído del cielo, mandó un vídeo, hicimos un casting enorme, mandaron vídeos de todos lados, lo mandaban actores desconocidos, lo mandaban humoristas, cómicos, magos, y él era mago. Él mandó un vídeo, hizo una escena y a mí me impactó la primera vez que lo vi. Yo dije, este es Gila. O sea, otra cosa es que después tenga las capacidades para aguantar una película, hicimos más casting, pero yo sabía que él era Gila y ahí no nos equivocamos, y creo que parte del éxito de la película es Óscar. O sea, él le da humanidad al personaje. Yo creo que lo que hay de Gila en Berlanga es mucho. O sea, estamos hablando del absurdo de la guerra, eso ya se había tratado en varias obras de teatro. Lo que es Gila, y yo creo que influyó a todo lo que vino detrás, incluido Berlanga. El ver el absurdo de la guerra, el atreverte en los años 80 a hacer la vaquilla, creo que abrió el camino a él. Yo recojo ese testigo, ¿no? Le recojo el círculo de Gila y yo le homenajeo también a Berlanga, de alguna forma en la escena de la vaca, que hay una escena con la vaca que ya nombraba a Gila en sus memorias y que Berlanga lo hizo muy famoso en su película. Para mí los dos tienen algo en común, y es que tratan a la guerra como algo absurdo, como algo que te ríes de lo absurdo que es, que sabes que detrás hay una tragedia enorme, pero lo estás tratando de una forma que al final tienes que reírte y decir, es que es absurdo lo que hacemos. Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Acaban de llegar. Hasta que estalló la guerra. ¡Fascistas! Justo cuando peor me venía. Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada, no te ha visto.